los dictadores buscan matar a los que saben. Mataron a Santiago. En la iglesia también, por si acaso. Tú sabes, también te intentan matar. El que sabe es peligroso. Por lo tanto, fíjense que no matan al que hace ni al amoroso, matan al que sabe. Ese es peligroso. Pero cuando Jesús toma a sus discípulos, toma a Pedro, Juan y Santiago y los junta, y con eso constituye un poderoso ministerio. Por lo tanto, lo que viene en los 2000 es la confluencia de los que son del saber, del querer y del hacer. Son tremendamente distintos. Por ejemplo, Jesús cuando le dice a su madre desde la cruz, mujer, he ahí tu hijo, obviamente no pensó en Pedro, porque Pedro le había mandado un asilo 24 horas después. Se lo dijo a Juan porque era un tema de corazón, y Juan dice estuvo con ella. Pedro era de los que pasaba la pena trabajando. Me voy a tejer las redes, así pasaba la pena. Juan no, se la pasaba llorando. Y bueno, y Santiago estudiando. Por lo tanto, esos tres tipos son bombas cuando se ponen a trabajar juntos. Cuando se dividen hay problemas. El problema es la iglesia evangélica que echó a los del saber y se quedó con los del hacer. Y por eso los del hacer vienen haciendo templos, edificando las bancas, vamos cortando el pasto, son del hacer. Pero ¿dónde están los del saber? No están. No tenemos intelectuales, literatos, no tenemos. Y aceptaron a los del querer porque les gustaba la música, así que fueron dejando de entrar. Pero los del querer son livianitos, son puro mono, son como sustancias. Pero los del saber, al mundo que pertenecen ustedes, quedaron fuera. Curiosamente en Chile no hemos podido constituir ninguna universidad evangélica todavía. ¿Ves que intentamos hacerla? Los de la celda destruyen. No, ¿para qué? Por lo tanto, es muy potente esto, de que el mundo evangélico tome el saber, tome la cultura, tome la educación, tome el conocimiento, porque eso está faltando. Entonces no hay lectura. Ustedes ven que la iglesia está constituida por pastores, pero no por maestros. No hay maestros. Ustedes ven que el Papa actual de la Iglesia Católica, Ratzinger, es del mundo del saber. El anterior era del mundo del querer, era más carismático. Ustedes ven los presidentes, ¿no? Lago del saber, Piñera del hacer, Bachelet del querer. La única presidenta que hacía la empanada que quería y todos la querían. Pero cuando se juntan, son dinamita. Bien, yo creo que estoy con problema de tiempo, pero voy a precisar dos últimas cosas y un punto de vista final. Lo que la iglesia puede aportar, insisto, tiene que ver con su marco de principios, no de valores. Y por lo tanto, la tarea de la iglesia es descubrir los principios. Porque para ser honesto con ustedes, los principios de la iglesia son por revelación, no por reflexión. Esos principios son los que tenía que aportar. Largamente podría hablarles de eso en otra oportunidad. Lo dejo ahí como reflexión. Otro elemento importante de la iglesia es el método. A la educación, el discipulado es el método de excelencia que hay que aportar. En la década de los 80, el famoso decreto 300 de la educación centrada en el alumno, que dejó fuera el profesor, hizo un método como basado en esta educación abierta, en esta educación empírica, que hace que el alumno se encuentre con la verdad y no exista el discipulador. Sacaron al maestro del aula, en el fondo.
Digo que la iglesia tiene que restaurar el concepto de discipulado. Y es un tremendo aporte que puede hacer la iglesia. Por tiempo no puedo seguir sobre eso. Y por último, el otro aporte importante que tiene la iglesia y que debe hacer son las alianzas estratégicas. Salomón no construyó el templo solo, lo construyó con el apoyo del rey de Tiro, que le mandó el material y le mandó los expertos carpinteros. Nehemías no construyó el templo solo, necesitó de ellos, necesitó el apoyo de Artajerjes, un rey de la época. La iglesia evangélica tiene que abrirse a alianzas estratégicas en proyectos comunes, que son alianzas con el Estado, alianzas con instituciones sin fines de lucro, alianzas con gente inteligente, pero para avanzar necesita de alianzas estratégicas. Un punto de vista de la contingencia que me parece importante citar es que hoy vivimos un fenómeno social juvenil, y este fenómeno social juvenil es lo que he llamado el despertar de las clases medias, porque son las clases medias juveniles las que están generando presión social y política. Pero estos necesitan transparencia, apertura, oportunidad, crecimiento y ascensión social. Los mismos temas que necesita la iglesia. Yo creo que hay que sumarse a ese despertar. Y hay que agregar más transparencia, y hay que pedir más apertura, y hay que luchar por nuevas oportunidades de crecimiento, y hay que ascender socialmente desde la base hasta donde nos dé la fuerza. El proyecto educativo debe ser mirado desde la iglesia bajo los principios del ser, pero también bajo la construcción del hacer, es decir, con integridad, pero también con competencia. No basta con fortalecer el modelo del cómo somos, sino del cómo hacemos las cosas. A la primera iglesia le decían: mirad cuánto se aman. Hoy día deben decir: mirad cómo enseñan. Es nuestra tarea y es nuestro desafío, así al menos lo pienso yo. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Arana Rondo. Queremos invitar a Tomás Recart, que es nuestro segundo expositor. Tomás es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, donde obtuvo el premio Raymond Bernal al estudiante que mejor ejemplifica los valores del programa, cofundador de Cineduc, primer sistema de control de asistencia y calificaciones en la educación pública, director de Puentes en la Universidad Católica, fundador del Movimiento Cristiano Uno en Cristo y MOU, Misión Operación Urbana, actualmente director ejecutivo de Enseña Chile, organización que recluta a profesionales jóvenes que durante 2 años trabajan para elevar los niveles de calidad en colegios vulnerables. En 2004 fue reconocido por el diario El Mercurio como uno de los 100 jóvenes más influyentes de Chile, premiado el año recién pasado por el Foro Económico Mundial como el Emprendedor Social del Año. Agradecemos que estés con nosotros, Tomás. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por venir y dar su tiempo. Siento que tengo que ser lo más corto posible porque lo que más quiero es conversar con ustedes, responder inquietudes, responder preguntas. Estamos como en un momento álgido a nivel de Chile, hay tensiones y es importante poder en el fondo conversar, creo yo, dialogar. Brevemente, yo soy la persona menos probable en este país de trabajar en educación. Si hay alguien que puede decir yo no debería estar trabajando en educación, soy yo. Mi papá trabajó 15 años más en un banco. Mis 2 hermanos trabajan en retail, negocio, hicieron una maestría en administración de negocio en el fondo, y yo seguramente hubiera hecho lo mismo. Pero como dice en la Biblia, coma pero el Señor. Y así fue, que en mi primer trabajo, yo soy cristiano desde los 17 años, después de un largo tiempo leyendo la Biblia,
Mi padrino era un católico irlandés, seminarista, que se hizo muy amigo de mi papá. Y al morir, murió de cáncer, nos dejó de herencia una Biblia. Y para mí era tanto lo que mi papá quería esta persona, yo nunca lo conocí mucho, que cuando murió y dejó la Biblia, yo dije, algo tiene que tener este libro. Yo era luterano por tradición, iba todos los domingos, Navidad y Pascua. Estoy fresco hoy día. Y no conocía a Jesús. No conocía a Jesús hasta que en un proceso largo de 2 años empecé a darme cuenta al leer la Biblia de que no lo conocía, y llegó un momento, el 21 de mayo del año 94, donde yo digo que me caí del caballo. Me pasó la planadora al Señor, mostró toda su grandeza y me entregué a Él desde entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente te empiezan a cambiar las prioridades. Yo vengo de un colegio particular pagado, con mucha vergüenza, siempre digo que entré a la Universidad Católica, donde el 80% viene de colegio particular pagado, y para mí ya era heavy. Entonces Dios me fue cambiando, Dios me fue transformando. Y al salir de la universidad, sentí que no quería hacer lo mismo que todos mis compañeros hacían. Y empecé a trabajar en el programa de políticas públicas de la Universidad Católica, donde mi papá, que venía por todo el lado de banco, me dijo, oye, pero estás haciendo perdiendo el tiempo. Y le dije, no te preocupes, papá, voy por 1 año. Nunca más me fui. Y nunca más me fui porque me pasaron 3 cosas. Primero que nada, me empecé a meter a los colegios. Empecé a trabajar, se puede decir, el consultor de la Universidad Católica con el municipio de Puente Alto, La Pintana, La Florida, pero principalmente trabajaba con Puente Alto.